tardes, mi nombre es David Blanco. Voy a dar la explicación de cómo trabajar con PostgreSQL, PHP mediante una conexión PDO, jQuery, JQuery y el poderoso depurador Firebook. Bien, vamos a revisar los códigos y a ver el producto para hacer este video tutorial lo más corto y lo más sencillo posible. En primera instancia quiero que veamos disculpen por esto, el producto terminado. Vamos a tener una sencilla página web, una sencilla paginita llamada Banco PHP, el cual va a tener una opción de búsqueda. Refrescar. Vamos a poder ingresar un banco. Bastante sencillo. Vamos a tener una pequeña validación. Observemos qué pasa si volvemos a escribir el mismo banco prueba. El banco existe y cierra el aplicativo. Vamos en primera instancia a entender cómo está construida esta página y qué necesitamos para desarrollar este aplicativo, que es bastante sencillo. En primera opción vamos a crear un subdirectorio de trabajo. Yo en mi caso utilizo SAMPP, estoy en httdocs www y se llama prueba mi sitio de trabajo. ¿Qué es lo más importante que debo yo tener? Primero, la carpeta JS. La carpeta JS debe tener en primera instancia mi jQuery, la última versión, y por supuesto mi JQuery, preferiblemente la última versión. Recomiendo el jQuery y se puede trabajar también haciendo una referencia en línea hacia los Google API. Veamos por ejemplo veamos cómo sería esto. Yo realmente prefiero tenerlo en mi equipo. Aquí podemos observar una referencia en línea hacia jQuery, pero repito, prefiero tenerlo en mi equipo de trabajo, en mi servidor. Ok, observamos el producto terminado, vimos su funcionalidad. Con el Firebook vamos a interpretar cómo podemos depurar esta página. Es algo bastante sencillo, bastante cómodo. Creo que es el más potente depurador para páginas web que existe. Aquellos que tengan algunas dudas o no lo conozcan, recomiendo buscar en YouTube el video del profesor Jesús Conde, que explica de manera increíble cómo manejar esta herramienta. Quiero enviar un saludo desde aquí a Jesús Conde y al profesor César Carcino también, cesarcarcino.com. Mi saludo para él. Bien, observemos entonces la estructura de la página web y vamos a entenderla. Lo primero que debemos hacer es crear una pequeña página llamada bancos. Vamos a analizarla. Tenemos entonces los enlaces hacia los respectivos CSS, los cuales van a permitir dar forma tanto a la página en general como al jQuery que estamos trabajando. Aquí tenemos una serie de librerías, entre las cuales se encuentra el jQuery y el JQuery, que son las librerías más importantes para poder trabajar, y una librería personal que agregué yo, que la voy a explicar también. Son unos códigos bastante sencillos. Lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar con nuestro JQuery es crear un div en el cual vamos a agregar una tabla y dentro de él un pequeño div. Esta tabla es quien va a obtener los registros y el div es quien va a permitir crear la barra de navegación como tal. Expliquemos el código. Quiero decirles a todos que el código con el código fuente, la base de datos, todo va a estar incluido y junto con el video para que hagan la respectiva descarga de mi página web. ¿Okay? Voy a dar todo el código,
primera instancia, señores, abrimos la función base del jQuery y procedemos a cerrar la función base del jQuery. En segunda instancia, vamos a agarrar el código que va a construir el jQuery. Muchos se preguntarán, ok David, ¿de dónde sacaste ese código? ¿Que lo programaste tú? No, señores, todo esto está en la red. Si vamos a la página de triran.com, observamos en la parte de los demos, como tenemos todo el demo y tenemos todo el código fuente a nuestra disposición. Código bastante sencillo, muy sencillo de entender. Entonces es cuestión de apoyarnos con la internet, también Wikipedia, para poder entender a fondo qué hace el jQuery. Bien, he copiado y he pegado el código de esta página y voy a modificarlo. En primera instancia, observen que estoy haciendo referencia a la tablita que construí aquí arriba, tablita en HTML. Bien, tenemos URL que hace llamada a un archivo llamado operaciones, donde estoy pasando mediante el método get la opción 1. ¿Qué va a hacer este señor? En primera instancia, subir los datos. Observemos aquí a operaciones, vemos que recibo la opción 1. Estoy llamando a una clase que he creado. Dicha clase, en su método constructor, crea la conexión y luego de esto llamo el método subir datos, el cual voy a explicar en un momento. El tipo, la forma como la data va a ser recibida desde el tipo JSON. Hey y wake, las medidas que ustedes pueden manipularlas a su gusto. El tipo de la forma como estoy manejando la data es del tipo get. Veamos entonces, señores, call name. ¿Quién es call name? Call name sencillamente es este que ven aquí, es el SQL Manager 2007 para PostgreSQL. Es una herramienta que me permite manejar el Postgre, es bastante útil para mí. Y aquí te voy a mostrar la estructura de la tablita con que estoy trabajando. Observen que ID de banco, descripción del banco, contacto de banco, teléfono del banco, cuenta del banco. Simplemente una relación de los campos que se encuentran en la tablita. Nada de otro mundo, señores. Vamos ahora al call model. El call model, para mí, la parte más potente, la parte más nutritiva del jQuery, donde podemos manipularlo, donde podemos trabajar los tipos de datos, crear reglas. Esto es muy potente. ¿Por qué me refiero a que es potente? Porque observen lo que podemos hacer. Veamos un producto terminado. Observen, puedo crear combos dependientes, puedo crear una validación donde no puedo escribir letras sino solamente números, puedo trabajar con calendarios y todo esto, ¿dónde lo hago, señores? En el call model. Observen, esta es una línea sencilla del call model. Nombre que identifica la columna, index, las medidas respectivas, ustedes juegan con esto, si es editable o no, en las opciones de edición, si es de solo lectura, si es requerido, si puedo hacer algún tipo de ordenación. Quiero decirles que esta parte del call model es muy rica, razón por la cual ustedes deben buscar apoyo para poder entender esto. ¿A qué me refiero con esto? Hay que documentarse, señores. En Wikipedia, a pesar de que se encuentra la documentación en inglés, tenemos en detalle. Bien, continuamos, disculpen la interrupción. Esta línea que estamos viendo dentro del call model es la parte, para mí el call model es la parte más rica, es la parte de configuración, es la parte donde podemos aplicar muchísimas funciones, podemos aplicar n cantidad de cosas que se nos ocurra aquí. Voy a explicar esta línea que es bastante sencilla: el nombre, el index, las medidas, si es editable o no, si es de solo lectura y la ordenación. Les repito que para entender esto debemos apoyarnos en la página de Wikipedia, donde encontraremos muchas de las opciones, donde nos explicará en detalle
cómo manipular a fondo el call model. Veamos esta línea, la cual es un poco más complicada. Veamos este bloque de código. ¿Qué hace este bloque de código? Este bloque de código, les repito, hace la validación para impedir que se escriban dos bancos con el mismo nombre. Por ejemplo, veamos el producto terminado. Si agarramos aquí e intentamos agregar nuevamente prueba, observen que la validación se activa. ¿Cómo trabaja esta validación? Voy a explicarlo. Cada vez que se presiona la tecla que se levanta, convertimos esa tecla en una mayúscula. Lo enviamos a operaciones.php junto, llamamos operaciones.php junto con el nombre y la opción que deseamos que se opere. Si vamos a operaciones.php y observamos la opción 7, nos daremos cuenta que se crea una instancia a la clase procesos y activamos el método buscar texto, pasando ¿quién? La letra que acabamos de transcribir. Pero vamos a verlo, vamos a ver el proceso en vivo. Activemos a Firebook, vamos a proceder a agregar y observen esto. Presiono la letra P, observen lo que se está enviando. Presiono la letra R nuevamente, la letra U. Observen qué está pasando. Operación 7 y lo que hemos escrito hasta el momento. Bien, ahora entendamos qué hace la clase llamada clase PDO en el método busca texto. Vamos a ubicar el método busca texto, grabar, busca texto. Como pueden observar, es algo muy sencillo. Es simplemente un conteo de la tabla blancos donde la mayúscula del campo de descripción de banco coincida con lo que hemos escrito. Hacemos el conteo, vemos si hubo un resultado o no hubo resultado, liberamos conexión, retornamos. Observemos dentro de bancos qué hace el código. El código pregunta si hubo una respuesta mayor o igual a 1, el banco existe. ¿Y qué hacemos? Simple y sencillamente hacemos un clic en el botón cancelar. Es algo realmente muy sencillo. Ok, esto es lo que hace este bloquecito de trabajo que tenemos hasta aquí. Seguimos evaluando y observemos que el resto de las columnas del call model son simplemente un poco más de lo mismo. Bien, ahora hago una pausa aquí y vuelvo a la clase para mostrarles que en el punto de conexión que tenemos aquí estoy utilizando PDO. Para poder utilizar PDO con Postgres, recuerden que deben tener activa la extensión phpPDO, phpPDO.dll para poder, y phpPDO Postgres SQL. Estas deben estar activas. Recuerden siempre apoyarse en php.net a la hora de configurar su php.ini. Esto es muy importante. De lo contrario, este ejemplo no va a trabajar. Seguimos entonces interpretando qué hace este código. Terminado la configuración del call model, tenemos ciertas configuraciones generales, las cuales nos permiten tomar el número de registros, ver de cuántos registros cuánto es el total de registros que se van a mostrar por página, el número de la lista. Veamos el producto terminado. Observen aquí 10, 20, 30. Selecciono y dependiendo de esto es el número de registros que va a aparecer en mi grid. Bien, seguimos aquí. El paginador ya lo había mencionado anteriormente, que es este señor que tenemos aquí, nuestro dict. Aquí lo vemos.
Seguimos avanzando y bueno, hay una serie de opciones aquí, las cuales es importante que las investiguen a fondo mediante Wikipedia, ya que nos permiten hacer múltiples operaciones. Nos permiten configurar los grid según nosotros queremos. La opción edit URL, que es quien casa las operaciones que estoy haciendo con el archivo que instancia la clase y me devuelve los resultados. Ahora, esta configuración me permite inclusive trabajar el grid como si fuera una especie de hoja de Excel donde yo pueda en vivo modificar los datos. Veamos un producto terminado, veamos otro ejemplo, veámoslo aquí. Yo podría llegar aquí perfectamente, quitar este señor de aquí, modificarlo, puedo venir aquí y modificarlo. Observen, todo esto se logra con la manipulación del bloque de esta serie de parámetros que tenemos aquí con los que trabaja el JQGrid. Ahora veamos la página, veamos la parte del paginador. El paginador es algo realmente muy interesante. Aquí es donde podemos prender y apagar los botones que aparecen en la barra. Observemos, aquí podemos inclusive agregar un botón y programar con nuestras propias funciones estos botones. Observen aquí que estoy apagando el botón de búsqueda, pero al botón de refrescar le he puesto un pequeño código. ¿Qué hace este código? Simplemente refresca el dict con los valores originales. Veamos, entendamos esto. Busquemos un banco. Ya lo encontré. Refresco con los valores originales. Eso es lo que hace este código. Si ven aquí, nuevamente estoy llamando al archivo operaciones con la opción 1, operaciones con la opción 1, que lo que hace es subir los datos al grid. Ok, vamos a proceder a explicar este código de subDataGrid que se encuentra en la clase PDU. Si venimos a subDataGrid, observemos. Este método, en primera instancia, coloca los nombres de la base de datos, la configuración de la base de datos en latín 1. Esto para evitar problemas de ñ, acentos y demás. Este código que tenemos aquí, el cual básicamente lo que hace es recibir el número de páginas y registros que vienen del grid, realizar un conteo de los campos que están en la base de datos. En función de este conteo, sacar el cálculo del total de páginas y total de registros que van a ser enviados. Podemos verlos aquí. Total de páginas, total de registros que van a ser enviados. Una vez que tenemos este cálculo, hacemos un select de la base de datos, procedemos a ejecutarlo y realizamos un for each para cargar un vector. Este vector que estamos cargando aquí, pueden observar lo que viene desde la parte superior, donde hemos hecho los cálculos y ya hemos alimentado, hemos instanciado lo que es el método página, total y registro con estos datos. Procedemos a cargar aquí los registros que provienen del select. Una vez terminado la carga, utilizamos el JSON encode. Entonces es muy importante que lo lean, que se documenten de él en esta parte. PHP JSON encode, que les va a permitir a todos ustedes entenderlo mejor y ver la forma como se codifica la información. Es más, vamos a verlo, vamos a ver esto en vivo. Si yo vengo aquí, filtro, utilizamos a Firebug y utilizo la opción refrescar, observen lo que obtengo: un vector codificado de tipo JSON. Ok, sencillo, ¿no? Seguimos entonces trabajando con bancos PHP. Ok, continuamos en la parte de nuestra barra de navegación. Repito, podemos prender, apagar botones, podemos inclusive agregar funciones. Vemos aquí estas opciones que agregué para el botón adicionar. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente cierra la pantallita luego de agregar los datos, recrea la forma, refresca la forma. ¿Para qué esto? Esto es para que luego de que yo he agregado aquí
cierre la ventana, no que quede la ventana abierta porque es poco elegante. Ajá. Esto está de más, disculpen ustedes. Y ahora observamos un botón que ha agregado, que es el botón reporte. Veamos qué hace ese botón reporte. Un detallito con el botón reporte, no hay problema. Veámoslo por aquí también, que lo tengo. Ok, el reporte nos genera este pequeño reporte que tenemos aquí en formato PDF. Ok, entendamos qué hace este señor reporte. Como podemos ver aquí, hemos agregado al paginador o a nuestra barra la opción reporte, que al hacer un clic llama a esta función. Esta función, que hace, simplemente abre un PHP llamado reporte.php. ¿Qué logramos con este señor llamado reporte.php? Vamos a verlo. Muy importante, no se encuentra aquí el señor reporte.php. Vamos a pasarlo para el subdirectorio debido. Ok. El señor reporte.php es realmente algo muy sencillo. Es la invocación a la clase fpdf. Se preguntarán ustedes, ok David, pero ¿de dónde obtenemos esta clase fpdf? Nuevamente debemos ir a la internet. Observemos que tenemos la página de fpdf.org, donde pueden descargar esta clase y tienen una serie de ejemplos, inclusive los manuales. Vamos a dar un pequeño paseo por este reporte. Simplemente es invocar la clase que hemos creado previamente, donde vamos a sacar la data, bien armar en función de la configuración de la fuente, el relleno del color, el texto del color, hacer una pequeña impresión y un recorrido de un vector, el cual contiene la data que estamos manipulando. Lo último es enviar a la pantalla el reporte obtenido. No voy a profundizar en esto, ya que esto no es un curso para FPDF, y voy a incluir todos los ejemplos y algo bastante sencillo. Bien. Ahora, ustedes me dirán, ok David, chévere, pero sigo confundido. ¿Cómo hago para incluir, para modificar, para eliminar? Eso no lo hemos visto. Ok, empecemos con el botón agregar. Entendamos la lógica del JQuery, que es algo tan sencillo. Vamos a agregar un botón, dejemos abierto nuestro Firebook y vamos a proceder a agregar un registro. Observen esto: descripción del banco, piedra dura. Contacto del banco es Pablo. Teléfono del banco, cualquier teléfono. Cuenta del banco, cualquier teléfono. Hago un submit. Observen lo que sucede. Internamente el JQuery envía la opción oper como add y pasa por post todos lo que hemos escrito en la forma de carga. Observemos el código. Llego a operaciones, reviso por post. Si se está haciendo un add, instancio la clase proceso y paso por post todos los datos que vienen del for de JQuery. Si vamos a la clase que ha sido instanciada y buscamos la función para salvar datos, para grabar datos, obtenemos este código, que es bastante sencillo. Este es un código de manejo de inserción con PDO. Iniciamos nuestro control de transacciones, preparamos el insert, tenemos 4 parámetros para insertar, utilizamos la etiqueta strict tags para limpiar de código malicioso lo que se ha escrito. Recuerden que los programas son susceptibles a XSS, que son inyecciones de código. Debemos proteger nuestros sistemas de esto, ya
tercera instancia, cuenta de banco en cuarta instancia. Realizamos el execute siempre entre un try y un catch para tratar de atrapar si hay algún error, y en función de lo que haya sucedido retornamos un verdadero o un falso. Observen aquí que la respuesta fue un true, verdadero, un 1. Ahora veamos qué pasa si yo quiero eliminar a este señor. Muy sencillo también, eliminar. Si vamos a operaciones nuevamente, ¿qué pasa para acá? El oper y el ID 11. Vamos nuevamente a operaciones. Preguntamos del proceso borrar data. Vamos a la clase PDO. Busquemos ahora a borrar data. Observen el método borrar data. Borra todo de bancos en función del parámetro ID. Comienzo de transacción, control de transacciones. Preparamos el SQL y lo ejecutamos. Como pueden ver, nada de otro mundo. Retomando un poco, bueno, vamos nuevamente al producto terminado. Vamos a hacer un pequeño resumen. Nos falta aquí la búsqueda por nombre. Esto no se ha explicado. Vamos a entender esta parte de la búsqueda por nombre. Vamos a nuestro banco.php y nos vamos a dar cuenta en el diseño que tenemos aquí simplemente un pequeño cuadro de texto identificado con nombre, el cual a medida que nosotros tecleamos o golpeamos, él va filtrando el grid. ¿Cómo logramos esto? Muy sencillo. Ese fue, vamos a buscar aquí a procesos. Este fue un pequeño código que elaboré yo. Vamos a verlo. Observen este código tan sencillo, señores. Decimos, cada vez que se levante la tecla, cada vez que se golpee una tecla, toma lo que se ha escrito y lo guardas en esta variable. Nuevamente pasamos a operaciones, el número y el valor de lo que sea, o sea, es decir, la tecla que se ha pulsado. Veamos operaciones y vamos al número 8. Observen, filtra data grid. Veamos qué hace en la clase PDO filtrar data grid. Busquemos a filtra data grid. Filtra data grid. Válida entrada, filtra data grid. Aquí lo tenemos. Nuevamente, señores, si ustedes se dan cuenta, es el mismo código que utilizamos para subir la data por primera vez al data grid, pero simple y sencillamente que vamos haciendo un filtro, colocamos un condicional de lo que la persona ha escrito. Es decir, estamos cargando el data grid, pero no con todos los registros, sino en función de una condición. Como pueden ver aquí, si a medida que se escribe la condición nos dice que existen registros, preparamos un select, pero este select viene asociado a una condición. Subimos esos registros nuevamente al vector y lo devolvemos con un JSON encode. Si vamos a ver al código sube data grid, un poco más arriba, aquí lo tenemos. Fíjense que es el mismo código, exactamente el mismo código, pero sin ninguna condición. Realmente manejar el JQuery hay que tener un poquito de imaginación y jugar con él. Vamos a entonces hacer ya un pequeño resumen para ir terminando este video tutorial. En primera instancia, señores, tenemos nuestra página PHP llamada banco.php. Tenemos los CSS, tenemos las librerías jQuery, el JQuery, que las hemos descargado previamente y las tenemos dentro de la carpeta JS. Aquí yo tengo muchas más por otras que he incluido y he trabajado, y como ya vieron algunas que desarrollé. Este código que tenemos aquí es algo muy sencillo, es código HTML, simplemente para crear la parte de la búsqueda del nombre. Creamos, les recuerdo, el dict
para aquí para central, y el tick donde, perdón, la tablita donde va a caer los registros, el tick que va a ser la paginación. Abrimos nuestra función principal de jQuery, cerramos nuestra función principal, manipulamos el código en función de de dónde va a venir la información, trabajamos los call name, los call model, podemos agregar validaciones personalizadas. Si no, son columnas bastante sencillas. Seteamos o configuramos nuestro JQuery como decíamos, manipulamos la barra de navegación, manipulamos los botones. Les recuerdo, podemos poner funciones, podemos poner validaciones, lo que queramos aquí. Aquí tenemos un botón agregado y realmente, señores, esto es todo. Si vamos a operaciones no es más que un simple PHP que, dependiendo de la opción que viene, instancia y ejecuta una clase y devuelve el resultado. Si es eliminar, si es agregar, esto es para armar una lista desplegable. Este es el que nos armó el pequeño reporte que vimos para buscar texto, filtrar data, o sea, es dependiendo de lo que queramos hacer aquí. Si vamos a la clase, vamos a explicar un poco esta clase, la cual no tiene mayor complicación. Les estoy dejando el código, les estoy dejando la base de datos. Lo único que tienen que hacer es correrla y seguirla con el Firebook, que como hemos visto aquí es bastante poderoso y nos da un mejor conocimiento de cómo se maneja el código. Nos permite ver mejor qué variables van, qué variables vienen, qué resultado nos ofrece los procesos internos para ver si tenemos algún error. Nos permite entender mejor esto. Este es un pequeño vector que he creado aquí. En la parte de la construcción de la clase simplemente realizo mi conexión hacia Postgres, configuro la base de datos para que sea con Latin 1 para evitar los problemas de acentos, ñes y demás. Tenemos la función subDataGrid, ya la he explicado previamente. Simplemente es un conteo de la cantidad de registros. Esto nos permite para calcular el número de páginas y la cantidad de registros que van a ser de vuelta. Todo esto se instancia la clase respuesta y es almacenado ahí. Se hace un barrido de la tabla mediante un for each. Esto luego se almacena en el vector. El mismo es codificado en forma de JSON, es devuelto y realmente no tiene nada de otro mundo. El borrar data grid, de igual forma, simplemente es un query de inyección, un query de borrado en función del ID del registro. Grabar los datos, como ya lo dije, es un método utilizando el PDO. Hacemos un insert into, pasamos los valores luego de haberlos limpiado con los strict tags para limpiar los códigos maliciosos, nuestro execute, try catch y controlar nuestras transacciones. Arma reporte, que esto fue lo que vimos aquí en reporte. Si lo ven aquí, observen, procesos, arma reporte. ¿Qué va a hacer arma reporte? Simple y sencillamente hace un barrido de la tabla, lo armamos en un pequeño vectorcito. Observen que aquí no tuvo necesidad de utilizar el JSON encode y se devuelve. ¿Qué nos da como resultado este señor? Vamos a verlo aquí ahora. Reporte, que sí debería estar ahí. Perfecto. Reporte nos da la tablita de bancos. Seguimos avanzando. Buscar texto. Esta es la función que utilizamos para filtrar lo que la persona va escribiendo para ver si el banco ya existe. Ya lo he explicado previamente. Simplemente un conteo de la tabla bancos donde la mayúscula del campo de descripción de banco coincida con lo que se va escribiendo. Ok. Esto es para, esta función la incluí aquí de más. Esto es para, ya que tengo un usuario y una clave en el sistema principal, en el sistema completo, esto para filtrar a los usuarios que entran. Ok, esto no está de más. Esta es la opción para filtrar el data grid. Como ya les dije, es la misma que la función subDataGrid, simplemente con una condición. No es nada más que eso.
Y bueno, esto es todo, señores. No hay aquí nada más que explicar. Es cuestión de sentarse con paciencia, colocar este código, analizarlo y documentarse con todo el material que tenemos en internet, que es algo fabuloso. Siempre utilizando Wikipedia, nunca dejando atrás la página de los demos de los JQuery. Recuerden siempre tener las últimas versiones del jQuery y del JQuery, por supuesto. Importante leer la documentación del JSON Encode, FPDF, excelente página. Recuerden cómo debe estar seteado el PHP-INI, y una vez de hacerlo deben reiniciar el Apache para que tome las últimas modificaciones. No puede faltar el Firebook, el mejor depurador que existe. Saludos a Jesús Conde. Y bueno, esto ha sido todo. Bien, espero haber sido lo más claro posible, y en un segundo video explicaré cómo trabajar los combos dependientes y los almanaques, esos pequeños almanaques tan útiles que son necesarios para el trabajo con el JQuery. No tengo más que agregar. Muchas gracias, y les habló desde Caracas, Venezuela, David Blanco.